Muchas gracias. Primero, muchas gracias, ministro, por su explicación, por su presencia y por el trabajo que llevan en una situación tan compleja y tan nueva, tan novedosa, tan cargada de incertidumbre. Voy a hablar sobre todo de la provincia de Buenos Aires, porque soy senador de la provincia de Buenos Aires y porque la provincia de Buenos Aires tiene una población y una presencia en este momento muy seria. Tenemos más de 370.000 pequeñas y medianas empresas, cuya actividad, más del 50%, es producción industrial. De esas 330.000 empresas pequeñas y medianas, muchas de ellas, 170.000, tienen menos de 100 trabajadores. Y a ellas entonces les corresponde la asignación compensatoria al salario. Tenemos más de 4.000 empresas, 4.100 empresas que tienen más de 100 trabajadores. La pregunta es, ¿qué parte le va a tocar a la provincia de Buenos Aires, a esas empresas de menos de 100 trabajadores, esas 172.000 empresas, de la asignación compensatoria al salario? ¿Y qué parte le va a tocar del repro a esas 4.100 empresas que tienen el 47% del trabajo asalariado de la provincia de Buenos Aires? Esos son temas vitales, porque la preocupación por la pequeña y mediana empresa y la preocupación por el salario de los trabajadores y por el puesto de trabajo es vital en general en el país, pero ciertamente es de enorme preocupación y acción en la provincia de Buenos Aires. Eso era básicamente saber qué proporcional, si está contemplado. Sabemos que la provincia tiene un peso muy grande en los números, pero que tenemos muchos trabajadores y muchas empresas. Una segunda pregunta específica es en relación a ¿está prevista la participación de las cooperativas de trabajo en el tema de las repro? Yo no sé. Sabemos que hay muy distintos tipos de cooperativas de trabajo, algunas muy grandes de servicio, otras muy pequeñas, menos males, pero una pregunta sería eso: ¿está prevista la participación del repro? Tercero, ¿qué va a pasar con el IFE? Muchos de los que se han anotado en el IFE muestran una realidad que en parte, como usted mismo señaló, no logramos conocer en profundidad ni discernir, pero todos tenemos que reconocer que hemos sido impactados por la presencia de 11 millones de cripto. La pregunta es, muy bien, esto se está buscando normalizar, es lógico que haya una gran presión, pero la pregunta es, después del IFE, esta vez, ¿qué? Porque esto está planteado como una medida extraordinaria, y lo que sí sabemos es que, primero, ya tiene un atraso que no la hace tan extraordinaria. Ya entre lo que se cobró en los últimos salarios y el IFE pasa un plazo de tiempo muy difícil para el trabajador sin recursos. ¿Y en qué medida está previsto tener alguna continuidad para el IFE, atento a la cantidad de inscriptos que de todas maneras suponemos que van a quedar? Y por último, una pregunta, porque yo no entiendo bien una cosa. En el DNU 329 se establece la prohibición de los despidos y de la suspensión. Y en el DNU 332 se da una serie de beneficios o facilidades a empresas que reúnen una serie de requisitos. La pregunta mía, porque yo no lo vi o no lo entendí, en el 332 ¿está contemplado que se cumpla con el 329, es decir, que no haya despidos y suspensiones, o cómo se articulan esas dos cosas? Lo demás, yo le entregué al senador Lovera las preguntas por escrito, usted las podrá ver. Agradecería en todo caso que después haga llegar una respuesta más específica sobre esos puntos, pero desde ya reiterar la preocupación no solo del senador, sino de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, con las que he estado en contacto estrecho estos días, por la situación, obviamente, de la pequeña y mediana industria en la provincia de Buenos Aires, por el trabajo, y sabiendo que el Gran Buenos Aires y Mar del Plata son de las zonas con mayor índice de desocupación del país. Muchas gracias. Gracias. A ver.
Primero, no hay asignaciones, la asistencia al trabajo y la producción no hay un cupo, no hay un cupo de modo tal de se va a asignar tal porcentaje. Hola, ¿me escuchan? No hay un cupo, no es que va a haber un cupo para cada provincia, un cupo para esto, no. Todo aquel que cumpla las condiciones, toda aquella empresa que se inscriba y cumpla con las condiciones va a recibir la asistencia. De modo tal que esa asistencia va a estar dada por una serie de criterios que ya fijan los dos decretos. Uno es el tamaño de la empresa, hay un tipo de asistencia para hasta 25, otro tipo de asistencia hasta 60 y otro tipo de asistencia para las mayores de 100. No hay cupo. Todo aquel que se inscriba y cumpla con los requisitos va a recibir la asistencia. O sea, no es que hay un cupo finito que hay que distribuir entre todos los posibles beneficiarios, sino que todo aquel que cumpla recibe asistencia. Sí, conocemos, por supuesto, el peso industrial de la provincia de Buenos Aires, el peso de ocupación y desocupación es enorme, así que la realidad es que gran parte de estas empresas que se han instalado es probablemente que la gran mayoría sean de la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, pero al no haber cupo no hay problema. Todo aquel que se inscriba, insisto, y cumpla con los requisitos va a recibir. Hay definiciones todavía por adoptar, que es para ver el tamaño de la asistencia, el criterio de la asistencia va a haber que ver el tamaño de la afectación, que eso es lo que tenemos que ver en base a la información que está procesando la AFIP de los datos que le pidió a las empresas respecto de niveles de facturación y pérdida de facturación. Así que eso también va a ser un punto en que va a definir si pasa o no pasa o qué asistencia recibe. Tema cooperativas de trabajo. El tema cooperativas de trabajo me lo han planteado varias veces. Estamos viendo el tema en particular porque la verdad que ese es un universo bastante heterogéneo. Hay pequeñas cooperativas, hay cooperativas enormes, hay cooperativas que dudamos si son cooperativas o no son cooperativas, así que es un universo muy complejo en el que estamos viendo de analizarlo. Es un punto que tenemos pendiente, ver cómo resolvemos ese universo de las cooperativas de trabajo. Después, no hay contradicción entre el decreto, o no hay una omisión en el decreto de asistencia a las empresas de no prever el tema de no despidos, porque la verdad que lo que hicimos al prohibir los despidos, dijimos que el despido es nulo. O sea, la realidad es que la empresa que despida, no despide. O sea, es un acto nulo, con lo cual carece de validez, con lo cual ese contrato se mantiene vigente. Así que mientras se mantenga la prohibición de los despidos, la realidad es que no hay despidos. No hay despidos por causa, por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, que son los supuestos que tenía previsto la ley. Me está faltando una pregunta. El tema de las cooperativas, el tema de la asistencia a la provincia de Buenos Aires. El IFE. No, el IFE. Sí, el IFE nos enfrenta, el IFE nos enfrenta a la tristeza de la realidad argentina. O sea, la realidad es que nosotros también estamos sorprendidos, pero cuando uno empieza a mirar es decir, tenemos 6 millones y pico de trabajadores del sector privado, unos 3 millones en el sector público, si hablamos de 9 millones de personas, debemos tener entre monotributistas de las categorías altas y autónomos, no creo que lleguen a 1 millón de personas, así que estamos hablando, en el mejor de los casos, de 10 o 12 millones de personas en el sistema formal, en algún modo el sistema formal. El resto lo tenemos en ese sector, planes sociales son 600.000, 700.000, así que el resto tenemos un universo ahí que desconocemos, que la verdad que creo que es el gran desafío del fin de la pandemia, el reinicio de las actividades y reinicio del diseño de qué tipo de Argentina queremos, es ver cómo abordamos estas formas de trabajo. O sea, tenemos un nivel de trabajo informal, y el trabajo informal no es simplemente un empleador que no escribe, ¿eh? O sea, si fuera simplemente eso, es una omisión de carácter policial, no policial de Fuerzas Armadas, sino de carácter de control por parte de las autoridades provinciales y nacionales. Pero el sector de trabajadores que cumple trabajo formal, que cumple base, inscribe, entra a una fábrica, ficha, etcétera, etcétera, y no está inscripto, nosotros la verdad que todas las estimaciones que hacemos no nos pasan de 600, 700.000 personas en todo el país. Lo que ahí tenemos es un universo bastante extraño de actividades informales que se han ido desarrollando, a veces actividades precarias, a veces actividades marginales de muy bajo nivel de productividad, que tenemos que encontrar de qué modo formalizarlas y darle un nivel de protección adecuado, que hoy no lo tienen. La verdad que hoy no lo tienen y hemos entrado a esta situación de emergencia con ese sector desprotegido. O sea, tenemos que repensar los modos de formalización, repensar los modos de actividades, repensar la seguridad social.
Si no, estamos trabajando sobre supuestos que no se verifican. O sea, estamos trabajando con muchos beneficios y muchas cosas vinculadas, enganchadas o vinculadas sobre el contrato de trabajo, y cuando vemos que aparece todo un sector que no está vinculado por un contrato de trabajo, no tenemos claro qué beneficio le estamos dando. Así que creo que es una tarea de todos repensar todo ese sector, porque, insisto, es el sector más inasible que tenemos. Conocemos bien a quienes reciben planes sociales y vemos cómo asistirlo, conocemos a los trabajadores formales, conocemos a los inscriptos en alguna categoría de monotributo, pero hay todo un universo de gente que trabaja en actividades precarias, actividades informales, actividades de changa, a veces en infracción a las normas laborales, otras veces no en infracción a las normas laborales, sino que simplemente son actividades por su naturaleza informales, pero que no sé, siempre lo veníamos sosteniendo, pero hoy nos enfrentamos a la cruda realidad que no lo tenemos con un sistema de protección adecuado. Con el IFE estamos tratando de suplir en parte esto, y si es necesario continuarlo o ajustarlo o modificarlo, lo haremos. Yo lo dije en principio, yo no digo que las herramientas que estemos sacando sean maravillosas, son las que vamos sacando en estos días a medida que vamos detectando los problemas, y si hay que corregirlas, ajustarlas, continuarlas, etcétera, lo vamos a hacer. Sí, bien, gracias, ministro.